Nos encontramos en un momento ciertamente complicado para los derechos humanos en el mundo. El secretario general de Naciones Unidas señalaba en su discurso inaugural la existencia de una pandemia que paralelamente se ha agudizado con la emergencia del COVID-19. Esta pandemia es la de la intolerancia. En este informe nos enfrentamos, por lo tanto, a un reto añadido. Por primera vez, la mayoría de los regímenes, por primera vez en 20 años, la mayoría de los regímenes en el mundo son regímenes iliberales y autocráticos. Por lo tanto, la erosión de la democracia en el mundo es clara, la destrucción y el debilitamiento de la institucionalidad democrática también, y, por lo tanto, las garantías del Estado de Derecho, que son las máximas garantías de los derechos humanos de los ciudadanos. En este contexto, la Unión Europea, que se ha destacado y se sigue destacando a nivel global por su papel normativo, tiene y se enfrenta a una responsabilidad mayor. Necesitamos, por lo tanto, mejorar los instrumentos con los que trabajamos desde la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos. Esto es lo que hemos intentado hacer en la primera parte de este informe. No solamente relatar una situación, sino intentar construir la mejora de los instrumentos de los que disponemos a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, para poder luchar en el futuro. En este sentido, quisiera destacar que necesitamos coherencia interna y cohesión, una coherencia de discurso entre nuestra acción exterior y nuestra acción en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Pero necesitamos también mejorar nuestras capacidades. Y mientras el discurso en materia exterior, en materia de derechos humanos, se plantea como bastante ambicioso dentro de la Unión, seguimos excesivamente estancados en las limitaciones de la política intergubernamental. Por eso este informe reclama de nuevo que trabajemos con el voto por mayoría cualificada en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ser sometidos a veto. Por otra parte, necesitamos sacar el máximo provecho a los instrumentos con los que ya contamos. Y en este sentido destacamos algunos de los instrumentos que entendemos importantes, como por ejemplo los diálogos políticos. Pero estos diálogos políticos deben mejorarse, deben ser previsibles, deben ser transparentes. La Subcomisión de Derechos Humanos debe tener información con antelación de los mismos y debemos garantizar a través de ellos que toda la sociedad civil esté representada en los mismos. También el fruto de estos diálogos políticos debe tener una perspectiva más a largo plazo. Debemos, por ejemplo, dar mucha más visibilidad a nuestro representante especial para los derechos humanos, sacando más partido de un mandato que es flexible y que nos permitiría tener una mayor voz en el apoyo a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Debemos mejorar también la cláusula de derechos humanos que hemos acordado en los acuerdos comerciales. Es un avance, pero debemos saber que tenemos que avanzar mucho en la progresividad de estas cláusulas, en los indicadores y en las evaluaciones exhaustivas de su cumplimiento, porque si no, se quedarían en meras declaraciones. Adicionalmente, también señalamos el potencial que tienen las preferencias arancelarias y subrayamos la necesidad de que en una próxima revisión de este instrumento se contribuya precisamente a reforzar sus capacidades en esta materia. Finalmente, señalamos también que en un momento en el que la universalidad de los derechos humanos está en cuestión, debemos reforzar de forma clara nuestra apuesta por la Corte Penal Internacional, respaldando el carácter universal de su estatuto, y pedimos a la Unión Europea que incluya una cláusula específica para su ratificación y el acceso a la Corte en todos los acuerdos con terceros países socios. Señalando en una segunda parte del informe, nos dedicamos a denuncias más concretas de situaciones y tendencias preocupantes que se han producido en este último año. Quisiera destacar que este año ha sido el más mortífero para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para los defensores medioambientales,
confirmándose una tendencia que nos obliga a reforzar nuestras acciones en este sentido, haciendo énfasis especialmente en la prevención y en el refuerzo, por lo tanto, de los planes nacionales de protección de los defensores de derechos humanos en terceros países. Destacamos, desde luego, la situación terrible, dura, que han sufrido las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia. Han faltado los planes B, han faltado protocolos alternativos que permitan hacer frente a esta crisis, a la violencia de género que han sufrido las mujeres confinadas con sus agresores. En este sentido, el aumento de la trata de seres humanos ha aumentado porque ha aumentado la vulnerabilidad de las víctimas y la trata con fines de explotación sexual, donde las víctimas son mujeres y niñas, ha aumentado de forma alarmante. Señalamos también la situación que viven las personas del colectivo LGTBIQ, porque han sufrido enormes vulneraciones de sus derechos humanos y las tendencias en el mundo son ciertamente preocupantes. En este informe también señalamos la necesidad de hacer frente a los grandes retos de la crisis migratoria. Y por ello pedimos a la Unión Europea que contribuya a la creación de corredores humanitarios para situaciones de emergencia, incluidas aquellas que implican un riesgo inminente de que deriven en abusos generalizados y graves incumplimientos de los derechos humanos. Pedimos que se respete el derecho internacional humanitario. Un derecho internacional humanitario que se deteriora día a día. El derecho internacional humanitario no es una opción. Es un compromiso normativo de la comunidad internacional y tenemos, por lo tanto, que reforzar nuestros esfuerzos en exigir su compromiso. Finalmente, hacemos referencia a elementos que han estado muy presentes durante este año y medio de pandemia, las tecnologías digitales, utilizadas por muchos gobiernos para coartar la libertad de expresión de sus ciudadanos. La inteligencia artificial, subrayamos, debe desarrollarse, implantarse y usarse bajo una supervisión humana significativa y con total transparencia y respeto a los derechos humanos. Finalmente, acabo, presidenta, señalar, cómo no, que la emergencia, la crisis de los derechos humanos está también íntimamente relacionada con la emergencia climática y, por lo tanto, reiteramos la necesidad de que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido como un derecho fundamental, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Finalizo agradeciendo el trabajo a los SADOS, con los que estoy indudablemente encantada y abierta a colaborar y a trabajar, y también a todas las organizaciones de derechos humanos de ámbito europeo con las que hemos estado trabajando durante estos últimos meses. Muchas gracias.